Saber cuáles son los síntomas de la ansiedad es crucial, porque así cuando los tengamos nos daremos cuenta de que está llegando y podremos romper el ciclo de la ansiedad incluso antes de que se produzca. Cortar por lo sano. De toda la vida. Ay, sí, vale, pero ahora no hacía falta. Suscríbete. Y también aclarar que la ansiedad se manifiesta de forma diferente en cada persona. Así que no tienes por qué experimentar todos los síntomas de los que te vamos a hablar ahora. Eso es, vamos allá con el primer síntoma, son las palpitaciones o taquicardia. El corazón se acelera y pareciera que se nos quiere salir el corazón del pecho. Muchas personas creen que les está dando un infarto. Y relacionado con este primer síntoma está la sensación de una fuerte opresión en el pecho. Otro síntoma muy común es la sensación de que no puedes respirar, de que te falta el aire. Eso es, Luz. Otro de los síntomas más comunes relacionados con la ansiedad es el hormigueo. Algo parecido a cuando se te duerme una pierna o un brazo porque te has quedado dormido sobre él. Todo esto, como veis, se parece mucho a los síntomas de un infarto, pero a ver, aquí os queremos decir que si tú has ido a tu doctor, habéis ido al médico, os han hecho pruebas y os han dicho que todo está bien, que estáis perfectamente sanos, pues ahora ya sabéis que es muy probable que sufráis de ansiedad. Otro síntoma sería la excesiva sudoración e incluso el temblor de las extremidades. También podría indicar que padeces ansiedad en su forma desadaptativa. De nuevo, si has ido al médico, al otorrino, al neurólogo y han descartado cualquier problema físico, pero aún así te sigues mareando, mareos es otro de los síntomas físicos de la ansiedad. Los desarreglos gastrointestinales también indican que tienes ansiedad. Por ejemplo, si tienes diarrea o gastritis con relativa frecuencia, es un posible síntoma físico de la ansiedad. De hecho, todas nuestras emociones están en íntima relación con todo lo que ocurre en nuestro sistema gastrointestinal. Los dolores musculares itinerantes también son otro síntoma físico. Un día te duele el cuello, al otro día te duele un brazo y al otro la espalda baja. Otro indicativo muy claro es que tengas contracturas musculares. Ya sabes, si eres tendente a las contracturas, podrías tener ansiedad. Y por último, el insomnio y la fatiga excesiva también podrían ser un indicador de que tienes ansiedad. Aquí tenéis una serie de síntomas que se pueden dar a nivel físico. Y también hay una serie de síntomas que se pueden dar a nivel mental. Quédate con nosotras si quieres conocerlos porque te los vamos a dar.